allí a nuestras Biblias, Segunda de Reyes, por favor, segundo libro de Reyes, el capítulo 17. Bueno, yo sí conocí un pastor, ¿verdad? Allá en México, y este pastor decía, este pastor recogía ofrenda para misiones y lo decía, hermanos, yo soy un misionero, entonces gracias por la ofrenda, fue de bendición a mi familia. Pero lo decía luego de que ya se lo había gastado, ¿verdad? Primer libro de Reyes, hermano. Una vez más, gracias iglesia por estar aquí, por responder. ¿Verdad? Ustedes son bien, dicen aquí, son bien guapos, o cómo se dice la palabra, ¿verdad? O no sé si lo estoy entendiendo correctamente, pero 3 servicios en la mañana, wow, qué bendición, hermano. Yo quisiera que en la iglesia aguantaran 2, ¿verdad? Ustedes sí son valientes, ¿verdad? 3 servicios corridos, ¿verdad? Qué bendición. Vamos, primer libro de Reyes, capítulo 17. Ahí, ¿verdad? Primer libro de Reyes, capítulo 17. Ya que lo tenga, le voy a invitar que nos pongamos de pie, por favor, pues de pie. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Dice la palabra del Señor, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Padre, una vez más le damos gracias por permitirnos estar aquí en su casa. Bendiga ahora este tiempo, Señor. Sabemos que estamos aquí con un propósito, y el propósito, Señor, es que seamos edificados. El propósito es que tú seas glorificado, Señor, y sería una tragedia, Señor, volver a casa y saber que no pudimos honrarle, no pudimos glorificarle como usted merecía, ni tampoco, Señor, pudimos ser bendecidos y edificados. Le ruego, pues, una vez más, Señor, nos use para poder ser de bendición a mis hermanos. Y gracias, Señor, por su palabra ya predicada. Gracias por su siervo, el pastor Carlos, también, Señor, que ha traído palabra a su pueblo. Le rogamos, pues, que una vez más su Espíritu Santo esté con nosotros, en medio nuestro, y que usted se reúna con nosotros, Señor Jesús, como dice su palabra, donde 2 o 3 están congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Que usted esté con nosotros en esta mañana. Bendiga, pues, su iglesia, bendiga esta promesa de fe que se está levantando, bendiga la iglesia Manuel, bendiga, Señor, sus deseos, sus proyectos, Señor, de avanzar más en esta obra de gracia, y bendiga, Señor, al dador alegre, bendiga aquellos que con sacrificio, Señor, tal vez están haciendo promesa de fe a ti, Señor, de fe a misiones. Y pues aún aquellos, Señor, que tal vez no están dispuestos, Señor, o no han estado dispuestos a dar, usted siga obrando en sus corazones para que ellos puedan también atender y ser parte de esta ofrenda, de esta obra de gracia. En el nombre de Jesús le pedimos estas cosas. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Gracias. Puede sentarse. Rápidamente, hermano, yo quiero terminar esta mañana hablándote sobre este tema. ¿Por qué debemos sostener, o por qué sostener y apoyar misioneros? Algunas de las cosas que vamos a mencionar las hemos dicho de una u otra forma, pero vamos a nuestras Biblias ahí, hermanos. En el pasaje que acabamos de leer, se nos presenta a un hombre de Dios, se nos presenta a un siervo de Dios llamado Elías Tisbita. Hermano, déjame decirte a manera de introducción, los misioneros no son siervos, los misioneros no... Es que se me vino a la mente algo que dijo un misionero allá: los misioneros no son limosneros, dijo. Hermano, los misioneros son siervos de Dios. Y tiene mucho sentido, porque a veces la iglesia ve un misionero, ¿verdad? Y a veces lo miran con menosprecio. Porque a veces los misioneros pues batallan, a veces los misioneros tenemos necesidades o hay necesidades, y a veces menospreciamos a los misioneros. Y a veces vemos a un misionero y decimos: ay, no, ahí viene otro a pedir plata, ahí viene otro a pedir dinero, ahí vienen a sacarnos el dinero. No, hermano, déjame decirte, los misioneros son siervos de Dios. Y aunque ciertamente Dios cuida de sus siervos, Dios usa las iglesias para cuidar de ellos. Hermano, aquí en este pasaje nosotros encontramos a un siervo de Dios.
Y nosotros podemos ver en los primeros versículos cómo Dios tiene cuidado de sus siervos. Y de hecho, hermano, cada misionero aquí puede dar testimonio de que Dios ha sido bueno, ha sido vasto para con ellos. Ninguno de nosotros como misioneros, hermano, aunque sí ha habido momentos de aprieto, aunque sí ha habido momentos difíciles, aunque sí ha habido momentos, ¿verdad?, donde las finanzas, ¿verdad?, escasean, Dios siempre ha suplido, Dios siempre ha provisto para nuestras necesidades. De una u otra manera, Dios provee. Yo te contaba un poquito hace un momento que hubo un tiempo cuando nosotros determinamos servir al Señor y estábamos trabajando como asistentes con el pastor Obed, donde a veces nos íbamos a dormir temprano, pero siempre Dios usaba a alguien para que nosotros pudiéramos comer. Y de hecho aquí lo dice, la Biblia dice, y vino a él palabra de Jehová, versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios en Israel, de Israel, que en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Ahora, recuerda que en estos tiempos, hermano, reinaba Acab, y tanto Acab como su esposa Jezabel, mayormente Jezabel, querían exterminar a los siervos de Dios. No les agradaban los profetas, no les agradaban los siervos de Dios. Entonces Dios, sabiendo esto, le dice a Elías, vete al arroyo y escóndete ahí. Aparte de eso, porque de acuerdo a la profecía que acaba de dar, no iba a haber lluvia ni rocío por 3 años en la tierra. ¿Me está siguiendo? Entonces Dios, cuidando de su siervo, le dice, ve y escóndete. Escóndete. Y no solamente le dice escóndete en el arroyo, sino que también le dice, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y mira, dice el versículo 6, y los cuervos le traían pan y le traían carne por la mañana. Oh, hermano, mira, cuando Dios es el que provee, hasta mejor comemos. Mi papá es pastor, él también cuando yo tenía 4 años de edad, Dios lo llamó al ministerio y él se fue a preparar. Había ocasiones, hermanos, en los cuales mi mamá, éramos 8 hijos, 8 hermanos, pues, éramos 8 de familia. Y mi mamá, yo recuerdo mi mamá muchas veces a llamarnos y decir, hijos, vamos a orar porque no hay comida. Y nos poníamos a orar, nos ponía de rodillas, orábamos, Señor, provee alimento. Y mi mamá lloraba, nosotros veíamos que ella lloraba, derramaba lágrimas, y nosotros, hermanos, escuchando a mamá orando. Mira, no pasaba mucho tiempo cuando tocaban la puerta. Y déjame decirte, las mejores comidas que nosotros comimos fue luego de que mamá oraba, porque no había que comer. Camarón, carne de res, pollo, hermano, mira, era lo mejor. Había veces que había comida en casa y mi hermano tenía que rendirla echándole agua. Pero la mejor comida que nosotros comíamos era cuando Dios suplía la necesidad, luego que mamá oraba. ¿Sabes por qué? Porque Dios cuida de sus siervos. Dios cuida de sus siervos. Si hay alguien aquí que Dios ha llamado al ministerio, si hay alguien aquí que Dios ha puesto en su corazón prepararse, si hay alguien aquí que en alguna conferencia ha respondido al llamado de Dios, pero por temor, por la situación, por temor a la crisis, por temor a todo lo que está sucediendo, no ha dado el paso de fe de servir a Dios, yo te puedo decir, mira, da el paso, porque Dios provee y Dios cuida de sus siervos. Los misioneros no son limosneros, los misioneros son siervos de Dios, los misioneros no son personas comunes, son siervos del Dios Altísimo. Y Dios ha prometido cuidar de sus siervos. En Isaías 41:10, Dios dice a Israel, su siervo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en estos primeros versículos que leímos, hermano, Dios alimenta a su siervo, Dios cuida de sus siervos, hay cuervos que Dios usa. Y déjame decirte, estos cuervos, incluso pastores lo han ilustrado de esta forma y nosotros podemos dar testimonio de eso, que a veces hasta los inconversos Dios los usa para proveer a sus hijos, a sus siervos. Dios así es. Sin embargo, Dios, hermano, quiere involucrar a la iglesia. Versículo 7 dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego el palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora aquí. He aquí yo he dado orden allí a una, ¿qué dice? Mujer. Hermano, mira, una mujer en la Biblia puede ilustrar muchas cosas, pero en este caso, hermano, esta mujer viene a ilustrar la iglesia, el pueblo de Dios.
Dios podía seguir proveyendo. ¿Acaso Él no podía seguir haciendo que ese arroyo emanara agua? ¿Acaso Dios no podía sacar agua de la roca como lo hizo allá en el desierto con los hijos de Israel? ¿Acaso Dios no podía hacer descender pan del cielo como hizo descender el maná también para los hijos de Israel? Pero Dios quería usar esta mujer. Y hermano, Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usar la iglesia para proveer, para sustentar, para ser de soporte, para ser de bendición, para ser de ayuda, para ser de apoyo a los siervos de Dios. Dios quiere usar la iglesia. Entonces, ¿por qué la iglesia debe apoyar misioneros? Número uno, porque los misioneros son siervos de Dios y han salido por amor del nombre de Dios para ir a predicar el evangelio a lugares donde tú y yo no podemos llegar. Allá en Tercera de Juan, mira lo que dice el apóstol, Tercera de Juan, tercera carta de Juan, el capítulo que tú quieras, pero el versículo 5 dice la palabra de Dios: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Recuerda que lo dijimos hace un momento, la promesa de Fe a Misiones es un servicio. Es un servicio a los santos, es un servicio a los hermanos, es un servicio a los siervos de Dios. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. A veces Dios pone en el corazón de los pastores apoyar a algún siervo de Dios que él ha oído en algún lugar que está pasando necesidad. La iglesia no lo conoce, él tampoco lo conoce, pero entendiendo el propósito de este misionero, Dios pone en su corazón y se comienza a apoyar a este misionero. Y a veces la iglesia dice: pastor, pero no lo conocemos, no sabemos quién es. Pero dice la Biblia que si han salido por causa del nombre, nosotros debemos acoger a tales personas. Mira, sigue leyendo, dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Cuando nosotros, hermanos, tomamos a un siervo de Dios como misionero, nosotros estamos cooperando con la verdad. Cuando nosotros tomamos a un misionero para apoyarle, hermano, nosotros estamos contribuyendo con la expansión del evangelio. Si no vamos, ellos van. Ellos son nuestros representantes en ese lugar y a través de ellos nosotros ganamos almas. Por eso la Biblia, por eso Pablo dice: no es que busque fruto. No es que busque dádiva, es que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es tu cuenta la que se crece, es tu cuenta la que regordece, hablando en lo eterno, es tu cuenta la que el día de mañana te dará frutos eternos. Es importante apoyar misioneros, es necesario apoyar misioneros, debemos apoyar porque son siervos de Dios. Dios los ha llamado para que el evangelio se predique en otras partes a las cuales nosotros no podemos llegar. Y para eso estamos nosotros, la iglesia. ¿Por qué debemos apoyar y sostener misioneros? Número uno, porque los misioneros son siervos de Dios y han salido por causa del nombre, para llevar el evangelio a lugares donde nosotros no podemos llegar. Gloria a Dios por familias misioneras, como el pastor Carlos, su familia que está en Boconó. Gloria a Dios por otras familias, ¿verdad? Pudiéramos mencionar muchas, no sé exactamente las que ustedes apoyan aquí, pero el pastor Roberto, que estuvo el día de ayer aquí mismo en Valencia, ¿verdad? En Los Guayos, creo, si no mal recuerdo, ¿verdad? Fundando y levantando una iglesia. Y gloria a Dios porque tomaron al misionero Alexander Pérez y ahora están enviando recursos a Paraguay. Qué bendición por eso, hermano. Cada uno de estos hombres han salido por causa del nombre, por amor a Cristo, por amor a las almas, y usted hace bien en cooperar con la verdad. ¿Por qué debemos apoyar y sostener misioneros? Porque, hermano, hay necesidad. Siempre habrá necesidad. Dice la palabra de Dios que ahí en el versículo 7, si regresamos en el pasaje donde estábamos leyendo inicial, dice: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Dios, hermano, no se olvidó de su siervo. Pero Dios quería usar a esta mujer para traer sustento a su siervo. Pero una cosa es verdad: siempre va a haber necesidad. Siempre va a haber cosas que el misionero necesite. Y no es porque Dios se olvide del misionero. No es porque Dios se olvide
de la familia del misionero. Es porque Dios quiere que otros, viendo la necesidad, sean movidos en misericordia a dar. ¿Me está siguiendo? Cuando nosotros escuchamos de un misionero, ¿verdad? Que necesita algo, deberíamos responder a esa necesidad. La razón de presentar un video en las conferencias misioneras es para que nosotros veamos la necesidad. ¿Y qué misionero no viene y no presenta necesidad? Todo misionero que va a una iglesia, mayormente si se le está apoyando, siempre es para agradecer, pero siempre es para dar a conocer, hay necesidad. Y ciertamente lo apoyamos con algo, con alguna cosa, lo apoyamos con caucho, lo apoyamos con gasolina, lo apoyamos con alguna necesidad en la familia, pero siempre va a venir otra necesidad. Y siempre va a haber necesidad. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque nunca nosotros debemos llegar a creer o pensar que estamos siendo vastos y suficientes con lo que estamos enviando. Siempre va a haber necesidad. Mira, a veces nosotros acabamos de enviar, ahorita nosotros siempre depositamos los primeros de cada mes, misiones. Ahorita estamos apoyando 21 misioneros por la gracia de Dios. Y hermano, y déjame decirte, cada mes, cada primero del mes se hacen sus depósitos, ¿verdad? A cada misionero. Pero a veces acabamos de enviar la ofrenda a misiones y resulta que la semana siguiente nos damos cuenta que la esposa del pastor está en el hospital, que se le espichó un caucho al pastor que iba en carretera y ahora no tiene repuesto, que se le dañó la batería, que esto, que aquello. Siempre hay necesidad. Y nosotros no podemos decir, bueno, ya le mandamos, ya les depositamos, allá que Dios vea. Nosotros siempre hemos tratado de enseñar a la iglesia, hermano, nosotros hacemos un presupuesto, decimos son 21 misioneros, necesitamos 600 y tantos dólares mensuales, y entonces yo le digo a los hermanos, mire hermano, siempre tenemos que tratar de dar más, para siempre tener un fondo, para siempre tener un colchón, y si uno de nuestros misioneros, uno de los misioneros que apoyamos, necesita algo, se le presenta alguna necesidad, alguna urgencia, vamos a enviar. El hermano Alexander, cuando se fue a Paraguay, tuvo un problema, porque resulta que él no sabía o no se le había dicho exactamente, ¿verdad? Que tenía que presentar antes de abordar el avión unas tarjetitas con la vacuna de la fiebre amarilla. Es un requisito para viajar a Paraguay. Y por causa de no presentar las tarjetas de vacunación, perdió sus vuelos. Y él me dijo, pastor, estoy aquí en Colombia, no me dejaron subir al avión. Necesito 900 dólares nuevamente. Yo le dije que Dios te bendiga, hijo. Vea cómo hace. Nosotros como iglesia y la iglesia de Yaritagua les habíamos recogido una ofrenda antes de salir. Dice, pastor, tenemos entre la ofrenda de la iglesia y la ofrenda en Yaritagua tenemos 600 dólares, pero nos faltan 300 todavía. Hermano, nos movimos, empezamos a tocar puertas por allá con otros pastores. Nosotros no teníamos todo eso, pero hablé con la iglesia, teníamos 150 dólares ahí en fondo. Y yo le dije, hermano, se los vamos a enviar al misionero. Está bien, pastor, adelante. Otro pastor por allá dijo, yo puedo apoyar. Hermano, le hicimos llegar la ofrenda. Ellos compraron sus boletos, se vacunaron, ahora sí. Y se fueron a Paraguay, hermano. Llegando a Paraguay había una esperanza, le dijeron en la aerolínea, hay una esperanza de que podamos reembolsarles. Pero tienen que esperar por lo menos 30 días. A los 30 días, hermano, gracias a Dios le reembolsaron, le regresaron. No le regresaron los 900, le regresaron 800 dólares. Pastor, mire, para depositarle, para mandar. No, déjenlo así, eso ya fue una bendición para nosotros. Úsenlo para lo que lo necesiten. Después estaban emocionados porque pudieron comprar sus cosas, algunas cosas que les faltaban. Déjame decirte, Dios cuida de sus siervos, pero siempre va a haber necesidad. Y Dios, hermano, nos permite tener este tipo de conferencias porque Dios quiere que nosotros levantemos los ojos y nos demos cuenta de que Dios puede usarnos a nosotros para hacer de bendición a los siervos de Dios. De una o de otra manera, Dios quiere usarnos. Y última cosa, hermano, ¿por qué debemos sostener y apoyar misioneros? El número 3, hermano. Número 1 te dije, porque ellos son siervos de Dios y por causa del nombre han salido a predicar el evangelio a otros lugares donde nosotros no podemos llegar. Número 2, porque siempre va a haber necesidad. En el campo, hermano, siempre va a haber necesidad.
Pero número 3, hermano, porque a través de nosotros dar, de apoyar y sostener misioneros, Dios a nosotros como iglesia nos bendecirá. Mire, hermano, justamente en esos días cuando el hermano se fue, nosotros estábamos orando, ¿verdad? Para echar la placa también, allí en la iglesia. O no, eso creo que fue un poquito antes, si no mal recuerdo, ¿verdad? Pero nosotros también teníamos necesidades y nosotros pensábamos, pero podemos, si nosotros si tenemos necesidad aquí en la iglesia, podríamos echar mano. Pero dijo el pastor hace un momento, misiones es misiones, eso no se toca. Pero déjame decirte, nosotros hemos visto la mano de Dios obrar. Nosotros hemos visto a Dios suplir necesidades en nuestra iglesia, pero porque nosotros hemos acordado como iglesia y nosotros hemos propuesto como iglesia apoyar la obra misionera. Dios proveerá a nosotros las necesidades que nosotros tenemos y nosotros proveemos las necesidades de aquellos que van. Dios suplirá lo que nosotros necesitamos como iglesia si nosotros proveemos para las necesidades de aquellos que salen al campo a predicar. Allí en este pasaje nosotros vemos, hermano, que lo que Dios quería era bendecir a esta mujer. Dice la palabra de Dios, vino luego la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, aquí yo he dado orden, allí una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mira, hermano, por 3 años y medio no llovería. Y hasta ahora más o menos habría pasado un medio año de que la lluvia, de que había dejado de llover, hermano. Todavía faltaban 3 años de escasez sin lluvia. Y Dios dio una promesa, porque Dios, hermano, su intención era bendecir a esta mujer. Pero para que esta mujer recibiera bendición, tenía que creerle a Dios y tenía que confiar en Dios. Hermano, para que Dios te pueda bendecir y para que Dios pueda bendecir la iglesia en cuanto a esto de la promesa de fe a misiones, tienen que creerle a Dios y tienen que confiar en Dios. De que Dios suplirá, de que Dios proveerá, de que Dios dará lo que ustedes necesitan para poder apoyar 1 misionero más, 2 misioneros más, 3 misioneros más, 8 misioneros más. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa. Mira qué dice ahí. Muchos días. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mira, Dios quería bendecir a esta mujer. Dios quería que esta mujer experimentara el poder de Dios. Dios desea, hermano, que nosotros le conozcamos. Dios desea que nosotros veamos su poder. Dios desea que nosotros veamos su mano obrando. Dios desea, hermano, que no solamente veamos las ventanas de los cielos abiertos para nosotros, sino que veamos cómo Dios puede suplir y proveer aún donde no hay. De hecho, hermano, nosotros seguimos viendo la historia. Y dice la Biblia en el versículo 18, allí en el versículo 17, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Se tendió sobre el niño 3 veces, clamó a Jehová. Y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. Y ahora, hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué hubiera sido de esta viuda si hubiera cerrado las puertas de su hogar y le hubiera dicho a Elías, ¿sabes qué, siervo de Dios? No tengo para apoyarte, ¿sabes qué, misionero? No, ya tenemos la cartelera llena, ¿sabes qué? Ya tenemos ya tenemos el programa de este año concluso, cerrado. No podemos hacer nada por ti. Anda, vuelve al otro año. ¿Qué hubiera pasado?
No solamente no hubiera visto la mano de Dios proveer aceite, proveer harina, sino su hijo hubiera muerto y no hubiera habido quien estuviera allí para resucitarle. Dios quería bendecir a este siervo, a esta mujer, a través de este siervo. Pero era necesario que esta mujer creyera, era necesario que esta mujer confiara. Y vemos que esta mujer lo hizo porque dice que hizo como Elías le dijo. Preparó una torta para él, una torta pequeña, luego preparó para ella, para su hijo. Y luego dice la Biblia que comieron, pero no solamente comieron ese día, comieron muchos días. Porque ella creyó y ella confió en el Señor. Así que, hermano, Dios nos quiere bendecir, pero tenemos que estar dispuestos a dar. Tenemos que dar con fe, tenemos que dar con gozo, tenemos que dar con alegría, porque Dios es poderoso para suplir todas nuestras necesidades. ¿Por qué debemos apoyar y sostener obreros? Porque somos siervos de Dios, porque siempre habrá necesidad y porque Dios busca bendecirnos. Y solamente termino con esto, hermano, algunos principios tocante a esto que podemos ver aquí en este pasaje número 1. Los misioneros son primero. Los misioneros son primero. En tiempos, hermano, por allá en el 2018, por ahí más o menos, la situación se había puesto difícil. ¿Sabes qué estábamos haciendo en la iglesia, hermano, para no dejar de apoyar? Porque hubo muchos hermanos que la verdad no se quedaron sin medios, se quedaron otros sin trabajo y no había forma de proveer. Yo les decía a los hermanos, bueno, hermano, si no tiene efectivo, si no tiene dinero, si no tiene recursos, cada vez que usted va a comer, aparte algo para el misionero. Cuando usted destape ese kilo de arroz, saque una taza, un puño y póngalo aparte. Cuando usted destape esa caraota o esos granos, saque una taza y aparte. Y hermano, cuando los misioneros iban, nosotros le dábamos una canasta o una caja, ¿verdad? Una cesta con algunos productos. Algunos eran nuevos, otros eran abiertos, pero los hermanos se habían encargado de llenarlo y de ponerlo ahí. Hermano, déjame decirte, en ese tiempo cuando los frijoles chinos, ¿verdad? Los soldaditos que les decían, abundaban, cualquier grano era bueno, que no fuera. Mira, hermano, recibir arroz, no importa que esté abierto, pero que sea arroz, que no sea... ¿Es verde? Preguntaba, no es verde. Porque siempre podemos hacer algo. Y hermano, siempre tenemos que recordar cuando tú y yo nos sentamos a comer, deberíamos pensar, ya comería el misionero fulano y tal. Yo sé que la situación ahorita ha mejorado y yo sé que ahorita los misioneros los vemos hasta más gordos, ¿verdad? Y decimos, no, muriendo de hambre, no se está muriendo de hambre, ¿verdad? Por lo que vemos. Pero aún así, hermanos, siempre va a haber necesidad. Porque hay otras cosas que a lo mejor nosotros desconocemos, pero que ellos necesitan. Y hermano, siempre si usted se acerca a un misionero y siempre le pone algo en la mano o a través de la iglesia local le hacen llegar algo, hermano, el misionero nunca se va a quejar. El misionero más bien, ¿sabes qué? Hay un misionero que nosotros apoyamos que siempre él nos llama y dice, pastor, dice, yo no sé, pero siempre justo en el momento que ustedes depositan, cae como anillo al dedo. Es una bendición, hermano, es una bendición. Pero el misionero es primero. Recuerda, estamos hablando de los principios aquí. Recuerda que el diezmo va por delante porque ese es de Dios. Pero luego del diezmo, las misiones. Hermano, mira, cada vez que recibas algo, luego saca tu diezmo, luego saca tus misiones, luego saca tu ofrenda y después lo demás, planifícalo, administralo, ve cómo lo vas a gastar. Pero no te metas con el diezmo, ni te metas con la promesa de fe misiones, ni te metas con las ofrendas. ¿Sí, hermano? Y hermano, última cosa, Dios, lo dije en la escuela hace rato en la otra enseñanza, Dios nunca nos pedirá algo que no tenemos. Así es sencillo. ¿Sabes? Si esta conferencia se está llevando a cabo, es porque Dios sabe que sí tienes algo que puedes dar. Y yo estoy seguro, hermano, estoy convencido a esta altura que todos aquí tenemos algo que podemos dar. Todos podemos dar con una cierta cantidad. Todos. ¿Me está siguiendo? Dios nunca nos pedirá algo que no tenemos. Siempre será conforme a lo que tenemos.
Dios no le dijo a la viuda de Sarepta a través del siervo, no le pidió una pizza, no le pidió una hamburguesa, no le pidió tacos. ¿Sabes? Incluso llama la atención como dice, una pequeña torta, un poco de agua, un bocado de pan. Llama la atención porque Dios no te pide todo. Dios solamente te pide una torta pequeña, un bocado de pan y un poco de agua. Y si lo igualas a aquello que es tu obligación, como dijimos hace un momento, yendo esa milla más, haciendo más allá de tu esfuerzo, créeme, verás el poder de Dios como esta viuda lo vio. Y ustedes como iglesia experimentarán las grandezas de Dios, los milagros de Dios, supliendo y proveyendo para lo que ustedes necesitan, porque ustedes están ocupados atendiendo y proveyendo lo que los misioneros necesitan. Puestos de pie, por favor, hermano. Yo te animo, hermano, en esta